mensaje especial, a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la segunda parte y última de la jornada 6 de la Liga F, hablar de los partidos de ayer domingo, que hubo tres encuentros con triunfos para el Alhama por 3 goles a 1 ante el Deportivo, el empate a 1 entre Duro Logroño y Granada y también el triunfo del Madrid Club Cruz Femenino que venció por 2-0 ante el Levante para ponerse en quinta posición. Y comenzamos, Julia, con la victoria del Alhama, segunda consecutiva. Realmente la de ayer es quizá la más sorprendente por cómo fue, porque dominó completamente al Deportivo en todo momento. Y bueno, por parte de la Lama, pues grandísimo inicio de temporada, sobre todo teniendo en cuenta las últimas dos jornadas. Y el Deportivo, pues sigue en esa mala racha. Y fuera de casa es que un punto llevan y unas sensaciones cada vez peores. Sí, como dices, yo creo que fue una victoria para el Alhama que nos sorprendió tanto a ti como a mí, que habíamos dicho, tú te acercaste un poco más, dijiste que creías que iba a ser un empate, pero yo no, yo me decanté más por el equipo gallego, pero fue todo lo contrario, ¿no? Se vio ya no solamente una victoria del Alhama, sino una victoria cómoda por 3-1 y en el que el gol del Depor fue pues a base también de intentarlo un poco y de no perder esperanzas en un rechace que ya Elena de Toro pues poco pudo hacer en ese momento, pero sí, sí, partido que yo creo que estuvo bastante controlado por parte de la Lama. Pues sí, la verdad que estuvo muy controlado. Saludamos por aquí a Luis Plas y sobre todo a Gerardo, que nos hace ese radio. Muchísimas gracias por ese apoyo, Gerardo, y a la gente que se vaya uniendo. Y sí, hablando un poquito de ese partido, comenzamos con el 11 de ambos equipos. En el caso del Alhama, el conjunto local saltó ayer con su habitual 4-3-3 o 4-5-1, pero con un esquema muy, muy claro. En portería con Elena de Toro, defensa de 4 con Nuria Martínez y Coco, Valdés Quintero, como central, lateral izquierdo para Astizal Pared, derecho para Carla Castiñeiras, aunque ha habido momentos del partido en el que Carla estaba de central y Nuria de lateral. Centro del campo para Encarni junto con Anita Velázquez, con Gigi un poquito de enganche, banda izquierda para Raquel Pinel, banda derecha para Belén Martínez y la punta era claramente para Marta Gestera, que además marcó su primer gol de la temporada, un gran gol que adelantó la Lama. Sí, un gran gol que, bueno, lo iremos comentando ahora cuando vayamos hablando del partido en sí, pero que también fue un gol de insistir y de estar muy atenta. Y eso eso así estuvo Marta en ese momento. Y lo más llamativo quizá puede ser también eso que comentabas de la figura de Carla Castiñeiras en ese lateral diestro, que es cierto pues que sí que se iba cambiando de vez en cuando con su compañera, pero bueno, o sea, al final es una jugadora muy joven que está demostrando tener un nivel altísimo y que además una polivalencia pues que es también bastante, que da muchas alternativas dentro del esquema de la Lama. Pues sí, muchas alternativas que tenía la Lama en el día de ayer y que aprovechó muy bien para llevarse el triunfo. En el Deportivo, el equipo de Fran Alonso, habitual sistema de 5-3-2 con cambio en portería, no sabemos el motivo, pero jugó ayer Joana Gómez en lugar de Inés Pereira, defensa de tres centrales con Morlevar, Vera Martínez y también la presencia de Elena Vázquez, la canterana que es fija en este inicio de temporada, centro del campo para Paula Gutiérrez con Eva Dios y Olaya Enrique, con la banda derecha para Paula Novo, izquierda para Paula Monteagudo y en punta, doble punta con Marisa García y Ainhoa Marín. De primeras es un 11 que es bastante reconocible, que tiene mucha calidad, que tiene diferentes alternativas de juego, pero que no funcionó en absoluto en el día de ayer. No, no, o sea, bueno, a ver, está siendo un poco el 11 en el que está confiando Fran Alonso, que hay veces pues que por brillantez, sobre todo puede ser de Ainhoa Marín, de Monteagudo, como se pudo ver ayer, de Olaya Enrique, que sí que le acaba dando resultados, pero que por norma general sí que le va costando un poquito al Depor, por lo menos con este esquema. Ya cambiando, o sea, después con la incorporación de Milene, que bueno, durante el principio de temporada sí que le iba costando, o sea, no ha podido estar, pero los minutos que está teniendo sí que me parece que aporta un poquito más, unas alternativas al 11 o más frescura. Bueno, ya veremos si se acaba incorporando en el 11 titular o no, pero por ahora a mí me da sensación de que puede ofrecer bastantes alternativas en la parcela ofensiva.
Pues sí, esto es lo que planteaba el Deportivo, pero no es lo que le funcionó al equipo gallego, que es verdad que no salió mal al partido, creo que comenzó bastante bien metido el equipo de Fran Alonso, al principio sí que tuvo el balón, tampoco ocasiones de peligro, porque no fue lo que tuvo el conjunto gallego, pero sí un poco, no se puede decir que salieran mal al partido en cuanto a intensidad, en cuanto a colocación, pero sí que es verdad que lo hemos comentado muchas veces con el Deportivo, los partidos contra rivales que les dejan el balón a ellas les cuesta muchísimo. Es un equipo para contraatacar y no ha conseguido esta temporada todavía conseguir ser un equipo competitivo y que tenga armas con la posesión. Es un equipo que depende del contraataque y cuando no tiene contraataque, pues no funciona. Y Ainhoa Marina ayer es el caso más claro. Es una futbolista que no funciona en absoluto, que lo intentó, pero en ningún caso tuvo fortuna y su equipo lo ha hecho muchísimo de menos. Y eso la mano lo preparó perfectamente. Un equipo bien trabajado, un equipo que sabía perfectamente lo que tenía que hacer, sobre todo en la presión adelantada, cada vez que recuperaron un balón al contraataque, con Marta Gestera, con Belén Martínez, también con la presencia de Aracal Pinel o en la derecha Aziz Álvarez y sobre todo una sensación de que el Deportivo se enfrentaba todo el rato contra un muro que estaba muy bien plantado y que cada vez que perdían el balón en zona comprometida, que fueron varias veces, pues se vieron en grandes aprietos y en goles también. Sí, sí, o sea, el Alhama tenía claro eso que comentabas, ¿no? Que al contraataque era como más daño podían hacer y así fue, aprovechando errores también del Depor, que sobre todo en defensa no fueron pocos, principalmente en ese primer gol. Y entonces yo creo que eso fue lo que acabó decantando el partido a favor del conjunto murciano. Pues sí, además empezaron pronto para adelantarse en el marcador el equipo murciano porque se adelantó pronto con ese tanto de Marta Gestera, una jugada que empieza, como decía, una pérdida en campo rival del Deportivo, balón que llega rápidamente a la línea de la frontal y ahí Marta Gestera en el minuto 13 de partido engancha un zurdazo, pero un derechazo buenísimo que se le cuela a Joana Gómez que no puede hacer nada, está un poquito adelantada igual, pero no puede hacer nada para evitar el tanto de Marta Gestera y así marcar el primero la Lama en el minuto 13 de partido. Luego es verdad que tiene una ocasión el Deportivo en un córner, en un remate de cabeza que se marcha fuera, pero es que el Deportivo en estático la verdad es que no generó prácticamente nada. El Alama estuvo muy cómodo defensivamente porque el Deportivo solo le hizo daño a balón parado, que es donde más se prodigó el Deportivo, tanto en acciones de corners como también de faltas directas en la segunda parte con Irene Vázquez, que fue la jugadora encargada de lanzarlas, pero se veía a un Deportivo que le costaba muchísimo un estático generar algo de peligro, se movía mucho Ainhoa Marín por el ataque, pero en ningún momento la podían encontrar. Marisa también estaba un poco revoltosa, pero tampoco conseguía en ningún momento generar ningún problema en la defensa de la Lama. Luego Laia tampoco entraba mucho en juego y el Deportivo la verdad es que parecía un equipo muy horizontal, de pases de un lado para otro, pero sin conseguir hacer daño a la Lama, ni girar el campo, ni tener velocidad en la circulación de balón. Y ahí el equipo murciano pues estaba muy bien plantado y a la mínima que podían contraatacar lo hacían con mucha efectividad además. Sí, 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 es todo lo que dices. O sea, recuerdo, no sé exactamente en qué parte fue, pero una jugada de Ainhoa Marín, que yo creo que fue de lo más peligroso que pudo tener el Depor, pero más o menos lo que viene acostumbrando, ¿no? Un momento de brillantez de la jugadora, de la extremo, que hace una jugada individual por el costado diestro y acaba metiéndose en el área y chutando. Lo que pasa es que no siempre puede marcar gol. O sea, en ese caso se encontró con una gran Elena de Toro que a lo largo del partido hizo buenas paradas también, eso hay que reconocerlo. Tampoco se le exigió demasiado y lo que comentas también, ¿no? El Alama, pues a través de las contras, supo aprovechar muchísimo y bueno, también eso, ya no solamente los errores, sino contras, pues incluso recuperando desde tu propio campo, que en cuestión de 3, 4, 5 pases llegaban a la portería en este caso, defendida no por Inés Pereira, sino Por Joana. eh, por Joana, eso es. Sí, la jugada que comentas creo que es la que acaba la primera parte, ya con el 2-0 en el marcador, que ahí creo que se equivoca ella porque hace la jugada completa, regatea, se marcha y en lugar de dar un pase atrás, acaba la jugada ella y la acaba fastidiando un poco, entre comillas, porque no supone mucho peligro para el Alama esa acción de Ainhoa Marín. Pero es que es un partido, una vez más, que el Deportivo demuestra tener ese plan basado en ella, en que haga lo que pueda, que invente
prácticamente todo el rato aclarados para ella. Si se puede marchar de una bien, si no, también. No hay jugadora que se le ofrezca, no hay alternativas tampoco en las bandas, el balón tampoco va rápido y también es un poco pues el problema que tiene tener una jugadora como ella, que llega un momento que el juego del equipo es ella y eso no es bueno para el Deportivo porque es una jugadora que es buenísima, pero que si el rival la tiene en el scouting y sabe cómo frenarla, que ayer fue el caso, el equipo ayer estuvo completamente neutralizado en todo momento. Entonces, el Deportivo lo que tiene que hacer es sacar una alternativa para cuando Ainhoa Marín esté bien frenada, pues que aparezca Olaya, que aparezca Marisa, que aparezcan las laterales, algo más de alternativas. Ayer el partido del Deportivo fue muy plano en ese sentido porque todo era Ainhoa Marín, que tampoco tuvo su mejor día, también hay que decirlo, porque no fue el día más afortunado para ella, apenas se pudo marchar, apenas tuvo esa capacidad de romper entre líneas y el Lama, pues todo lo contrario, un equipo muy vertical, con las ideas muy claras y que marcó el primer gol de Marta Gestera, marcó el segundo gol, una acción perfectamente bien ejecutada, una contra del libro de la Lama, el pase buenísimo de Encarni y el remate de cabeza de Astiz Álvarez, también perfecto para marcar ese 2-0 en el minuto 40 de partido. Y luego creo que tuvo una más antes del descanso la Lama, que creo que fue Belén Martínez, que no acertó a rematar bien ante Joana. Pero la verdad es que la primera parte para el Deportivo es una primera parte en la que sufrieron muchísimo ante una Lama que tiró menos veces que ellas, porque tiró 5 por 8 del Deportivo. A portería 2 de la Lama, 2 goles, uno el Deportivo, que no fue gol. Pero sobre todo sensaciones de que el Deportivo defensivamente estaba muy hundido y ofensivamente muy espeso, sin ideas para hacerle daño a la Lama. En la segunda parte, la cosa cambió un poco porque el Deportivo se fue poco a poco creciendo, también un poco con los cambios ganó algo más de presencia, sobre todo más de equilibrio. Con la entrada de Enar ganó un poco más de equilibrio en el centro del campo y también la entrada de Marina Artero por Vera Martínez quizá le dio un poquito más de empaque, pero aún así son cambios que llegaron tarde porque el equipo ya había perdido el partido antes. Y es verdad que en la segunda parte salen bien, tiene un par de llegadas al principio que al menos ponen a prueba a Elena de Toro, pero rápidamente la marca el tercero, lo marca Belén Martínez en el 54. Otra acción muy parecida al segundo gol, el pase muy bueno de Estez Álvarez, que hizo un partido tremendo en la Canaria, y el remate de Belén Martínez para hacer otro gol de jornada consecutivas. Sí, o sea, yo creo que se podía esperar también un poco que lo que veníamos comentando otras jornadas, que la Lama a lo mejor pinchase un poco o se desconcentrase en la segunda parte, pero yo creo que todo lo contrario, o sea, se mantuvieron perfectamente con un 2-0 a favor, que como se suele decir es el resultado más engañoso que puedes tener en el fútbol. Y el Depor sí que salió pues con ganas de ir a por lo menos un gol tempranero que los metiese en el partido, pero no fue así y lo que se encontraron fue con el gol de Belén, que como dices, que el pase fue muy bueno de Astrid, Belén llegaba absolutamente sola al segundo palo y fue, si no me equivoco, Gigi, que estuvo muy lista y en vez de rematar ella lo dejó pasar viendo que Sí, su compañera estaba en el segundo cierto. y remató pues a placer, o sea, muy bien y imposible para la portera. El pase es de Astiz Álvarez, pero realmente la asistencia es de Gigi porque deja completamente sola a su compañera. Otro partido de Gigi, que además hoy cumplía años, cumplía hoy 6 de octubre años. Y la verdad es que el partido que hizo ayer fue otra vez muy bueno. Entre líneas es una futbolista que aporta muchísimo, que además es muy inteligente, que se lee muy bien los espacios, que aparece también muy bien para ayudar a sus compañeros y sobre todo es una futbolista que siempre genera mucha presencia y que tiene mucha calidad. Luego en el golpeo, luego también sus acciones como esta, tiene una capacidad muy buena de dejar el balón pasar para que llegue Belén Martínez. Es una futbolista que, aunque no marca en el día de ayer, aportó muchísimo. Desde luego está siendo una futbolista clave en este buen inicio de la Lama. Así llegaba el partido al 3-0 de la Lama. Recortó el Deportivo de Distancia con ese tanto de Paula Monteagudo, segunda jornada consecutiva que también marca Monteagudo. En un córner, un balón que queda suelto, lo aprovecha la canterana para hacer el 3-1. Y es verdad que el Deportivo luego también tiene un par de acciones al principio, al final de la segunda parte, también con la entrada de Bárbara Latorre, también de Lucía Martínez. Mm, Pero realmente la única ocasión clara que recuerdo son golpeos de falta de Elena Vázquez, que van bien colocados, pero no demasiado fuerte para superar a Elena de Toro. Y luego también pues esa última acción en la que Ainhoa Marín se marcha de cara a Castiñeiras
y va al suelo la canterana, es amarilla, es falta, pide penalti a Fran Alonso, pero luego se ve claramente que es fuera la falta y bueno, la lanza Elena, la para la otra Elena de Toro y así acaba la contienda con este 3-1 para el Alhama, que insisto, fue superior todo el partido. Es verdad que en la segunda parte del Deportivo pues se le vio con más intención, se le vio con más ganas de hacer la portería rival, pero yo creo que en ningún momento se vio cerca no del empate, sino simplemente de que hubiera un partido más igualado al final. Sí, sí, totalmente. Con el gol, que al final es un gol pues, de intentarlo, de estar atenta en un rechace, porque primero para Elena de Toro y después es cuando Monteagudo acaba rematando. Ahí sí que parecía bueno, que el Depor podía despertar un poco, pero ya era con un 3-1 en contra en el minuto 74. Parecía bastante complicado que pudiesen por lo menos igualar el partido y también por sensaciones yo creo que el Alhama se sentía muy muy cómodo también con el planteamiento, con cómo habían preparado el partido y cómo se estaba desarrollando y más allá de un par de ocasiones en las que Elena de Toro tuvo que hacer alguna estirada, como decías, sobre todo a balón parado, el Depor es que no generó mucho más y sobre todo por eso, porque es un equipo que con balón no termina de sentirse especialmente cómodo, o sea, prefiere que sea el otro equipo el que propone y en ese sentido, pues el Lama jugó con eso, con Sí. decir, no, no, yo no quiero el balón, quiero que lo tengas tú y yo monto las contras y le salió a la perfección la jugada. Completamente, creo que el Deportivo cayó en su propia trampa, ser un equipo que le gusta contraatacar, pero que ayer no tuvo la oportunidad y fue la Lama el que atacó, el que contraatacó, el que generó mucho más y el que sobre todo tuvo un plan de juego mucho más claro, pese a que en la segunda parte la estadística fuera un tiro de la Lama, 10 del Deportivo, a puerta un tiro en la Lama, 6 del Deportivo, primera parte resultado 2-0, segunda parte resultado 1-1. Con un tiro generó lo mismo que el Deportivo con 10 y esa portería. También hay que decir que los 7 de portería tampoco son los 6 clarísimos. Está el gol, está un par de paradas de Elena de Toro bastante sencillas, entre comillas, luego también un par de buenas intervenciones, pero al final un Deportivo que la segunda parte pues sacó esa rabia, sacó un poquito más de carácter para intentar remontar, pero ya era muy tarde y no pudieron conseguir rescatar ni siquiera un punto de este partido, que deja la Lama en octava posición con 8 puntos, empatado con el Granada, y el Deportivo primero con 5 puntos a solo 2 del descenso, que marca en este caso el Español. Así que el Deportivo esta temporada se planteaba pues una buena oportunidad para mejorar la temporada pasada, estar un poquito más tranquila, subir posiciones. De momento no pinta así y empieza la temporada con dudas. Seguimos con la jornada, vamos al siguiente duelo, vamos con ese Dux Logroño 1, Granada 1, un partido que creo que el resultado puede ser justo, pero en mi opinión el Granada dejó escapar al Dux Logroño, porque la primera parte de Granada para mí fue muy buena, muy dominadora hasta el descanso, y luego en el descanso hizo un cambio ahí Irene Ferreras que yo creo que al equipo no le vino bien. Ahora lo picaremos un poquito más, pero creo que es un punto para Granada que sabe más a perder dos, obviamente también porque te marcan al final ese empate, que a sumar uno, porque el Dux Logroño sufrió mucho la primera parte, en la segunda reaccionó, pero fue Granada para mí el que tenía que matar el partido antes. Sí, no, o sea, coincido contigo en algunos aspectos, pero en otros no tanto, porque creo que el Dux, una vez que recibe el gol, que fue muy, muy pronto, reaccionó bastante rápido, pero también es cierto que el Granada supo frenarle perfectamente. Pero no sé, o sea, me pareció que el equipo riojano también demostró una seguridad y sobre todo no bajar los brazos ante un marcador que era adverso. Y entonces eso, o sea, que un empate me parece incluso lo justo porque el Dux llegó incluso a tener una ocasión, creo que era pues, si no era en el tiempo añadido, casi casi, como para llegar a ponerse por Sí, delante en el marcador. Y bueno, ocasiones bueno, tuvo haber también a ganado lo el largo del partido partido. directamente. Sí, 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 totalmente. Y bueno, ahora lo comentaré cuando hablemos un poco de los once, pero sobre todo que veníamos comentando que la portería del Granada, que no daba mucha seguridad, y yo creo que ayer sí que fue un día de transmitir un poquito más, de dar un golpe en la mesa y decir, oye, que todo lo anterior no ha sido así, no ese es el nivel, sino que podemos demostrar y hacer bastante más.
Pues sí, el 11 del Dux, el equipo de Héctor Blanco en portería con María Miralles, defensa de 5 con 3 centrales, Rebeca Costa da Silva, Iria Castro y Natalia Cebolla, lateral izquierdo para Anneli Leiner, derecho para Justina Morcillo, centro del campo Marta Masferrer con Dayana Falfán e Isina y arriba doble punta con Paula Partido y con Mía Senjo. Esquema claro, idea bastante clara también de Héctor Blanco. Es verdad que en tramos del partido estaba muy adelantada en el lado izquierdo Anneli Leitner, menos en el lado derecho Justina Morcillo. También había un momento del partido que Sina jugaba prácticamente como una delantera más, pero bueno, al final este esquema del Dux Logroño, que desde que empezó la temporada ya lo utiliza en más ocasiones. Sí, o sea, es un esquema con 3 o 5 defensas, más bien 5, que le funciona muy bien, que sabe plantear muy bien los partidos. O sea, a mí me parece que el entrenador sabe leerlos y plantearlos perfectamente. Y contra el Granada, pues no fue diferente con ese esquema y sobre todo, pues bueno, que fue un partido en el que se dio un poco bueno, un poco no, se dio la ley del ex a la perfección y con Falfán pues que acabó encontrando premio y sobre todo Mía Senjo y Paula Partido bastante activas en la zona de ataque, pero bien neutralizadas por la defensa del Granada que estuvo muy atenta en todo momento. Pues sí, en el caso de Granada, el equipo dirigido por Irene Ferreras en portería con Laura Sánchez repitiendo una semana más, defensa de 4 con 2 centrales, Alba Pérez y Yuyuba, lateral izquierdo Maroni Vaquerizo, derecho para Cristina Postigo, centro del campo Ari Mingueza con Miku Kojima y Laurier de enganche, banda izquierda para Linnea Laustad, banda derecha para Laura Pérez y como referencia la ex del Dux Logroño, Sonja Kif, que se han pasado ese partido por lumbalgia ante Atlético de Madrid, sí que regresó esta semana y además regresó con gol. Sí, o sea, no hay mejor manera de regresar, ¿no? Que con un gol en el minuto, no sé si fue 4 de partido, al arranque del partido, contra tu ex equipo, que bueno, eso siempre es especial de alguna manera, para bien o para mal, pero bueno, es reencontrarte con una afición pues, que te dio cariño. Entonces yo creo que para ella sería especial, un poco a lo mejor doloroso, pero bueno, siempre yo creo que se celebran esos goles también. Y por lo demás, eso lo que comentaba un poco de la portería, que Irene Ferreras apostó por mantener a Laura Sánchez, que en el partido con el Atleti, para mí no hizo un partido especialmente bueno, pero ayer yo creo que sí que demostró el nivel que tiene con paradas que más allá del gol, que es que poco podía hacer porque fue un disparo cruzado muy, muy bueno. Yo creo que lo que le pusieron a prueba lo paró con bastante solvencia y por lo demás también destacar pues, la figura, por ejemplo, de Alba Pérez o de Miku. Alba Pérez, sobre todo por estar muy atenta también como con Yuyuba en esa línea, sobre todo a la hora de tirar la línea de fuera del juego, también me pareció que estuvieron muy atentas de no Sí. permitir que se fuese en velocidad Mía Senjo, Paula Partido y Miku, que al principio del partido, sobre todo, o sea, en la recta final sí que perdió un poco más, algunos balones más, pero que hasta el minuto 70 más o menos, o sea, tuvo una efectividad de pase muy, muy alta y supo ser, yo creo que la brújula del Granada. Completamente, hizo un partido muy bueno la futbolista japonesa y la verdad es que estuvo todo el partido. A mí me gustó mucho Miku ayer. Es verdad que la segunda parte quizá perdió algún balón más, pero es una futbolista que con la calidad que tiene, con lo buena que es, le da mucho a Granada. Yo creo que se notó mucho lo bien que estuvo y también el tramo donde le costó un poquito más. El partido comenzó para la Granada de la mejor manera imposible porque marcó en el minuto 4 y había visto ya anteriormente con otra jugada muy buena en la que encontró rápidamente el agujero, la defensa del Dux Logroño en esa banda izquierda, donde entró Laura Pérez muy cómodamente, puso el balón para alinear Laustad, dejó pasar el balón a la Noruega, como hizo también Gigi en el gol de la Lama, y en este caso llega Sonja aquí para rematar cómodamente y hacer ese 1-0, 0-1 en este caso, sin que pudiera hacer nada Miralles porque el remate es certero, potente y bien colocado para evitar la parada de la guardameta castellonense. Y así se ha adelantado la Granada. Buen inicio de partido y sobre todo no es solo el gol, sino la sensación de que por ahí el Granada había hecho mucho daño ya la jugada anterior. Que no me acuerdo cómo acaba, pero ya el Granada generó por ahí peligro. Sí, sí, o sea, por esa banda es que además fue una jugada desde su propio campo que fue construyendo poco a poco. Al principio quizá con un poco de fortuna porque creo que es un rechace que acaba
en una jugadora del Granada y bueno, siguen construyendo el balón hasta que definitivamente es cuando centran por ese costado derecho y la Lautstad está muy muy lista y con el tacón pues cede para Sonja Kifi que bueno, es que ha demostrado lo que es, ¿no? Que es una delantera nata que cuando está justo delante de portería no falla ese tipo de jugadas y como decías tú, para Miralles es muy muy complicado de parar por eso, por la cercanía en la que estaba y porque define muy muy bien. Entonces, minuto 4 y ya empezaba el partido para el Dux muy cuesta arriba, pero que aún así yo creo que supo reaccionar muy bien y después tuvo momentos en la primera parte que incluso yo creo que llegaron a dominar. En la primera parte no tanto, sí en la segunda hubo momentos que el equipo riojano estuvo a la par, puede incluso un poquito por encima de Granada, pero tengo un poco la sensación de que al ganar la primera parte dominó bien el partido. El Granada creo que manejó muy bien el balón, consiguió también generar mucho por ambas bandas. En defensa, como comentas antes, el tema del fuera de juego, con Mía Senjo tuvo un duelo Yuyuba muy bueno y también Alba Pérez, que siempre acaba al lado de Nazarí. No hubo ninguna ocasión clara del Douglas Logroño en la primera parte que se marcharán por esa zona ofensiva y luego también en muchos momentos se les veía falta de fútbol al Duc Logroño porque no sacaban el balón cómodamente, luego tampoco tenía esa capacidad de generar ocasiones de peligro en base a esa posesión y realmente lo que más recuerdo de la primera parte para el Duc Logroño es una vez más Isina, que tiene un pie que es brutal y puso dos balones en la cabeza de Marta Masferrer, que no acabaron en gol, pero que realmente fueron lo más claro del equipo riojano en la primera parte en la que, sinceramente, el Granada para mí dominó cómodamente. Quizá le faltó alguna ocasión más para marcar el segundo gol, pero lo veía muy controlado, muy cómodo al equipo nazarí y realmente creo que el partido lo tenían más o menos en la mano. Luego, evidentemente, es solo un gol de diferencia, la segunda parte puede pasar de todo, pero primera parte para mí de Granada, en cuanto a dominio, en cuanto a control, perfectamente. Quizá no mató el partido, que eso sí le faltó. Sí, eso como se suele decir muchas veces, el que perdona acaba pagando, ¿no? Y yo creo que quizá ahí también le pudo pasar al Granada, que teniendo ocasiones, al final se mantuvo con el 1-0 y hasta el minuto 84, que fue cuando ya bueno, lo iremos comentando ahora durante la segunda parte, pero eso, el Granada perdonó y finalmente, con un Dux que se fue viniendo arriba en el minuto 84, vio como los 3 puntos se acababan transformando en uno. Y yo creo que eso, pues a final de temporada, pueden echarlo un poco en falta, pues ya sea, o sea, no creo que sea un equipo el Granada que vaya a estar en la zona baja, pero que bueno, para quedar en una posición de parte media baja de la tabla o parte media alta de la tabla, puede afectar. Sí, a ver, yo creo que el tema del descenso para el Granada no va a estar ahí en duda, creo. A ver, creo, queda temporada todavía, pero yo creo que no van a estar ahí. Lo que sí me pasa es que este equipo creo que puede aspirar a más de lo que está aspirando ahora mismo. Es verdad que está en séptima posición, octava posición, que es un buen lugar, pero aún así creo que se le tiene que pedir un poquito más a la Granada por la plantilla que tiene, por los jugadores que la temporada pasada hicieron, porque este año está demostrándose que está barato acabar arriba. Y acabar a octava o séptima posición es buen lugar para el Granada, pero hay algunos partidos que a este equipo creo que se le puede pedir más. Ayer, por ejemplo, en la segunda parte, a mí el Granada no me gustó prácticamente nada porque se vio al Duc Logroño jugando completamente la segunda parte. Ahora también voy a comentar el cambio en el descanso porque se retiró eh, Laustaz y entró Blanca Muñoz y es un cambio que a mí no me parece que tuviera que hacerlo. Es verdad que toda la temporada lleva buscando una jugadora en el lado izquierdo del ataque. No se encuentra cómoda con ninguna de las que juega. Pero para mí Laustaz ayer estaba aportando bastante. Creo que estaba haciendo un buen partido, estaba trabajando bastante. Y el cambio por Blanca Muñoz, que además es una futbolista que es más defensiva, que no es zurda, sino que es diestra, que tiene que jugar a la pierna cambiada, no me acaba de cuadrar. Y ahí, además es que lo que hizo el Granada en la segunda parte en la banda izquierda es prácticamente más que defenderse, nada más, porque no se pudo
llegar a la línea de campo rival tampoco Vaquerizo, que tuvo la primera parte muy buena, en la segunda parte no llegó prácticamente a campo rival. Y creo que ese cambio al Granada no le sentó nada bien y al Dux Logroño lo que hizo fue ayudarle mucho más, porque en esa banda donde estaba Blanca Muñoz, donde estaba también Manuel Vaquerizo, entró como un avión, pagó la partido, hizo mucho daño en la segunda parte, algo que en la primera parte no hayamos visto. Y no sé si es por el cambio, si es por también algo que haga activo el Dux en el descanso, pero la segunda parte de la Granada para mí estuvo mucho peor y el cambio creo que no ayudó a que el equipo estuviera mejor. Sí, ya sea por el cambio o por la charla, modificaciones que pudiese hacer el Dux durante el descanso, sí es cierto que durante la segunda parte el equipo riojano dio otra sensación. O sea, para mí en la primera parte sí es cierto pues que no jugó mal, en plan, me parece que le jugó de tú a tú al Granada, pero en la segunda creo que sí que fue bastante más de dominio del Dux que del Granada, que desapareció y como decías, pues con una Paula partido muy, muy activa, con Magüete después cuando entró también, que puso en algunos aprietos a la defensa del Granada. Entonces yo creo que ahí fue lo que acabó pagando el Granada, ¿no? Que en la segunda parte se vino arriba el rival y acabó encontrando su premio. Sí, sí, lo encontró el premio y se lo mereció, que finalmente el Dux creo que se mereció ese puntito y si no llegó antes fue por fallar ocasiones, porque las tuvieron. Al final, como decía antes, Isina puso balones tremendos, la verdad es que Isina tiene un pie escandaloso. También tiene otra cosa que tendría igual que vigilar, porque habiendo arbitraje con FVS y todo eso, lo de tirarse delante de la árbitra, habrá que mirárselo. Porque una cosa es que no te piden penalti, y otra cosa es que te pueden echar por eso, porque ayer hubo 3 penaltis que se inventó ella, que no existieron y que la árbitra lo olvida perfectamente. Con lo cual, bueno, pues cuidado con eso, porque si la árbitra no le gusta que finjas, igual te toca una amarilla y eso no es tan gracioso. Pero dicho esto, gracias aquí por Alberito, que se ha suscrito por un mes más, está 16 meses con nosotros. Muchísimas gracias por ese grandísimo apoyo, Alberito, y a la gente que se unirá, por supuesto. Y eso comentaba, que si no al final, digo unos pases magníficos a Marta Masferrer, que no remató bien ninguna de las que tuvo, pero tuvo realmente ocasiones clarísimas. Y luego, precisamente, la jugada del gol llegó por Isina con un penalti que quiso forzar ella, que no existía. Y Falfán, pues aprovechó que estaba la Granada un poco a por uvas, que estaba ya con el equipo ya pensando que había pitado penalti o yo qué sé, porque se paró completamente. Ahí apareció Falfán, ex de Granada también, y zurrazó la red para hacer ese gol del empate, merecido. Pero es verdad que para mí el Granada también es verdad que con el cambio del Alba Pérez en la segunda parte no ayudó. Creo que ese cambio de... También por lesión, que se marchó por lesión Alba Pérez. Entiendo que no es nada serio, pero tuvo un golpe y eso creo que lo que le hizo marcharse. También Yuyuba tuvo algún golpe. No estuvo nada fácil el partido para el Central de Granada. Pero el cambio no lo hizo mal Joli Sierra, pero perdió quizá algo más de contundencia, porque la primera parte y la segunda, cuando estuvo Alba Pérez, ganó todos por arriba, no dejó pasar un balón, estuvo expeditiva, estuvo bien colocada. Y bueno, pues hubo momentos también que el Granada en la segunda parte defensivamente se vio un poquito más sometido que la primera parte. Sí, lo que comentabas del gol, yo creo que es fundamental, sobre todo ahora que está el FVS, el no parar la jugada. O sea, hasta que el árbitra no pite el final no pite en algún momento y detenga el juego, estar atenta en todo momento, porque eso yo creo que le costó muy, muy caro al Granada y estuvo muy lista ahí Falfán porque la árbitra no pitó nada, no pitó penalti, que se suponía que lo lógico sería que precisamente el equipo atacante fuese el que detuviese el juego, pero no, ella estuvo muy lista, vio que la árbitra no había pitado nada, que la defensa estaba completamente parada y se sacó un trayazo imposible para Laura Sánchez, un disparo al segundo palo que llega a dar en el palo y después entra, que fue un gol muy, muy bueno, pero sobre todo de estar muy lista y en ese caso, pues habiendo el FVS, si se tenía que detener la jugada, o sea, primero espérate a Claro. que la árbitra pite lo que sea. Es un error Entonces, un poco error también ahí de la defensa del de Granada. concepto, no te puedes parar una jugada así. Vale que pienses que no ha habido nada, vale que pienses que la jugada se ha acabado, pero no, tienes que seguir jugando porque te puede pasar lo que te pasó. Es verdad que Falfán
pega un zurdazo maravilloso porque es un golpeo que o va así o no entra, porque si no toca el palo no hubiera entrado jamás, pero es un golpeo buenísimo de la Argentina, también parecido al que metió Isina ante el Real Madrid hace unas semanas. Y preguntaba por aquí, Joan, si tirarse dentro del área se considera falta en ataque e incluso tarjeta por fingir, como parece que lo hace Isina, igual tendría que ser anulado el gol del Dux. Pues una buena cuestión. Por reglamento creo que no. Creo que por reglamento no se permite anular una jugada por eso. Pero sí que es cierto que tendría que mirarse. Y muchas gracias aquí a Ronnie Man por suscripción con Prime. 4 meses con nosotros. Muchísimas gracias por ese grandísimo apoyo. Y es un tema curioso. Es un tema muy curioso porque realmente me parece que tendría que mirarse mucho más a lo que tenemos en el FVS. Porque es acciones que además son clarísimas. No es que haya contacto, es que se lo inventa ella. Y que la árbitra lo sabe perfectamente. Cuando lo está viendo, sabe que no ha habido nada. Pero de ahí Igual, a pitar falta en ataque, claro, se me parece complicado. O sea, claro, porque al final es- contacto hay. Lo que pasa es que me parece absolutamente insuficiente para tirar a Isina. Pero sí que es un tema interesante y que igual debería mirarlo, porque se está viendo en el fútbol y lamentablemente se va a ver cada vez más ese tipo de jugarretas, de provocar faltas, porque al final, hoy en día, si te tiras y te pitan penalti, pues te pitan penalti y lo ganas, pero no se suele premiar negativamente fingir un penalti. Entonces la infractora muchas veces sale beneficiada porque sabe que o bien pitan penalti o al menos no le va a pasar nada. Entonces es gratis tirarse. Y eso es un tema que también tienen que mirarse las colegiadas porque en este partido, por ejemplo, se vio claramente con 3 veces que se tiró Isina. No es una ni dos, son 3 veces que son además clarísimas las tres. sí, o sea, pero gratis, gratis, yo creo que ahora mismo, por cómo está planteado el FVS, creo que tampoco le sale, porque en el caso de que lo hubiesen llegado a revisar, quizás les hubiese costado una revisión al Dux, por eso mismo, porque se ve que no es penalti, entonces puede ser que ahí hubiesen perdido una oportunidad. También es cierto que era el minuto 84, si te quedan, pues utilízalos, también te digo, si ves que puede haber una opción, pero igualmente, o sea, son jugadas que no son especialmente bonitas de ver, sobre todo por eso, porque intentas engañar un poco, jugar con eso, que, a ver, al final es algo que hacen pues tanto en todos los deportes, ¿no? Tener un poco de picardía. Pero Pero te van a pillar. Es que hay. Esto no es claro, como hace sí, un año que, vale, entiendo que te tires porque si el árbitro lo ve bien, que te has tirado, pues te puede pitar penalti incluso, pero ese tipo de acciones yo creo que tienen que mirarlo mucho mejor. En cualquier caso, pues al final acaba con empate a uno. El Duslo se puede llevar la victoria en esa jugada final que comentábamos antes de Mahuete, que se marcha completamente sola. Y la definición, yo creo que también el balón se le queda un poco a media altura a ella y no le pega del todo bien, porque es una ocasión muy, muy clara para. Es verdad que hace bien también Laura Sánchez, que aguanta muy bien con el cuerpo. Pero será un golpeo muy flojito, muy a media altura para la portera del Granada, que solo tiene que poner el cuerpo, que tampoco es poco, y detenerlo. En una ocasión muy, muy clara para hacer el 2-1, que hubiera sido para el Duro una primera victoria de la temporada, y para el Granada un varapalo muy duro. No del todo inmerecido, porque en la segunda parte para mí de Granada la actitud no es positiva. Creo que no puedes en la segunda parte, en un partido como este, ante un rival al que en teoría es superior, dejarte ir de esta manera, porque en la segunda parte el Granada tuvo 4 tiros, uno a portería. Y el que tuvo a portería es un tiro de vaquerizo, que no es siquiera un tiro, que es un centro que le bota a Miralles delante y que mete la mano y lo para como puede. Es decir, generar peligro en la segunda parte no generó prácticamente nada y es lo que creo que se le puede echar más en falta. En la segunda parte tuvo más el balón que en la primera, pero para mí jugó mejor en la primera que en la segunda. sí, sí, totalmente. Y al final lo acabó pagando y dando gracias que fue el 1-1 y no el 2-1 final con esa jugada que acaba deteniendo Laura Sánchez. Pero si no, podían haber acabado sin puntuar en un partido en el que empezaron ganando desde el minuto 4. O sea, Sí. Así que para mirárselo también este partido, aún así, un punto para ambos equipos. El Granada que se queda en esa octava posición
pero sexta posición con 8 puntos. Y el Dux Logroño, con el punto sale del descenso, se queda en 14ª plaza, empatado a punto con el Español, pero por delante por el goal average general, que es un gol mejor para el equipo riojano. Y acabamos la jornada 6 con el último partido del día y con ese triunfo contundente, claro y dominador del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Levante, en un partido en el que el equipo madrileño sumó una grandísima victoria, segunda consecutiva, y en casa sigue sin perder, un inicio de temporada realmente brillante el equipo de Javier Aguado, y el Levante, pues otro partido flojo, otro partido que no suman. Y tú que estuviste en rueda de prensa, que escuchaste la palabra de Mili Lima, que hablaba de que la expulsión les cambió el plan de partido, tengo que decir que el partido iba ya decantadísimo antes de la expulsión. No, La sí, sí, expulsión pero eso también afecta, lo dijo. pero estaba el partido ya muy perdido para el Levante. No, sí, eso lo dijo ella también, o sea que tanto la expulsión, obviamente, pues te cambia el plan de partido en ese sentido de jugar con una jugadora menos, pero que ese gol tempranero de Alegra, pues también te pone las cosas muy, muy difíciles. Pero igualmente, o sea, era un partido que para el Levante era bastante complicado, tanto por la dinámica en la que llegaban ellas, como la dinámica y el buen juego que está planteando el Madrid y sobre todo en casa, ¿no? Entonces era muy complicado. Para destacar también, yo creo que positivamente, la autocrítica de Emily Lima en rueda de prensa, o sea, yo creo que eso es bastante bueno, o sea, sobre todo en la situación en la que está el Levante, porque habría otros entrenadores que a lo mejor pues quitaban un poco de hierro al asunto, pero no, o sea, ella además se mostró tajante con esa entrada, de esa expulsión, de la que luego hablaremos un poco más en profundidad, pero ella sabía perfectamente la Sí. importancia pues tanto de este partido como de esa expulsión. Aún así tengo que decir que este Levante me huele mucho a Valencia, ¿eh? Me huele mucho a Valencia de la temporada pasada y también un poco la posición de juego del anterior. Creo que este equipo o mucho cambia o es clarísimamente ahora mismo el peor equipo de primera división. Clarísimamente. Si consiguen encontrar sensaciones, ganan un par de partidos, pues igual se salen del descenso y mejoran las sensaciones. Pero yo este equipo, si tuviera que apostar ahora mismo por un equipo descendido, diría el Levante. 100%. El Levante me parece en este momento el peor equipo de primera división. Y no solo por este partido, sino por el inicio de temporada que llevan. Es que han sumado solo un punto, que fue el de Alama, un partido que falló un penalti el Alama y que dominó el Alama. Entonces, veo este equipo y sobre todo veo que aún no ha jugado ni con Barça ni con Real Madrid. Que, bueno, pues es verdad que la temporada pasada ganó al Barça, pero este año, vamos, si este Levante gana al Barça esa temporada, sería la mayor sorpresa que he visto en mi vida. La temporada pasada ya lo fue, pero esta temporada, si el Levante actual gana el Barça, sería algo, vamos, para cerrar la Liga F prácticamente. El 11 del Madrid, que todo lo contrario, un equipo que juega muy bien al fútbol y que ayer hizo un gran partido en portería con Paola Ulloa, que regresó después de esa lesión en el codo. Centrales Nuria Mendoza, Villafañe y Hildur Antosdottir. Carril izquierdo para Alegra Polya, carril derecho para Camila Melgar, centro del campo Ángela Sosa, junto a Marina Rivas y Andonova, y arriba doble punta con Anita Marcos y con Malu Marceto. Repite prácticamente lo de la semana pasada, por no decir todo menos un cambio, que se marchó al banquillo Mónica Giman para que entrara Antons Dottir, pero el equipo jugó con la misma idea, también con la entrada de Paula Ulloa, y realmente ya está viendo que este equipo, la temporada está jugando muy bien al fútbol. Sí, sí, sobre todo esos dos costados, ¿no? Que cada una de ellas se fue con un gol y con una actuación muy, muy buena. La pareja también de delanteras con Marceto, que yo creo que cada vez está adelantando más su posición, que a lo mejor el año pasado era más, sí, es cierto que se le veía en el centro del campo adelantada, pero no era tan punta como está siendo este año, pero que se le está viendo bastante la referencia ofensiva a la hora de centrar en los corners, en centros laterales. Al final es una jugadora también muy alta que va muy bien por arriba y ayer lo demostró. Es cierto que no llegó, creo que, a rematar a portería en ningún momento, se le fueron casi todos fuera, pero bueno, generó mucho peligro y en alguno pues acabará entrando, igual que creo que fue en la primera jornada, fue un remate Sí, de cabeza, o sea, sí, por sí, sí. arriba va muy bien y puede ser referencia en ese sentido.
Pudo marcar un hat-trick que acabó con 0 goles y 5 tiros a portería. Pero realmente pudo ayer marcar un hat-trick porque tuvo ocasiones clarísimas para hacerlo. Y en el Levante, el equipo de Mili Lima en portería. Con Coronado, que una semana más repite, pues esa lesión en el tobillo de Tarazona. Defensa de 4 con 2 centrales, Alma Velasco y Tere Mérida. Carril derecho para María Larilla. Carril izquierdo para Redilín Carrasco. Centro del campo, Carol Marín junto con Ica González. Banda izquierda para Castellano, banda derecha para Cintia Cabezas y arriba Naoli Traoré y Pierina Núñez, la peruana, un 11 con 3 fichajes recién llegados. Núñez, Castellanos y también Traoré. Es verdad que Núñez lleva ya 2 temporadas con ella en Perú, pero al final es un fichaje recién llegado. También otra titularidad para Alma Velasco. Pero un equipo que... No, es que no. No es cuestión de cambiar piezas, es cuestión de que no hay de dónde sacar. Sí, o sea, Emily Lima en rueda de prensa decía que las 3 jugadoras, las 3 fichajes, que Núñez sí que o sea, está ya adaptada en el sentido de que ya jugó con ella hace unas temporadas en Perú, pero que a Castellanos y a Traoré pues todavía necesitaban a lo mejor un par de semanas o algo. Pero es lo que dices, o sea, es que yo creo que incluso con una adaptación completa es un poco el equipo en general, o sea, que a lo mejor da la sorpresa y resulta que se les caen los goles. Que ojalá así sea y den un poco Ojalá, de la sorpresa. sobre todo por competir, Pero porque ahora mismo sí, no es solo que puedan descender, sino es que veo que este Levante igual no llega a 15 puntos, ni mucho menos. Es que, al tal y ritmo al como que veo van este es equipo, complicado, ¿no? Sí, sí. claro, ¿no? Y lo que llevan, que han pasado prácticamente la mejor parte del calendario, porque han jugado en casa con Alama, han jugado en casa con el Granada, han jugado también en casa con el Eibar y han sumado un punto de 9. Y este equipo a mí me transmite, pues, que falta por todos lados. Luego el entrenador es verdad que puede que intente hacer cosas, pero tampoco es milagro lo que puede hacer. Y ella tampoco es una experiencia en Liga F, es su debut. Y realmente es que veo un equipo que está pillado por todos lados con pinzas. Y con tú lo contrario con el Madrid, que es un equipo que se le ve que juega al fútbol de maravilla, que además se las ve jugando muy, muy cómodas. Y en el día de ayer, pues no acabó en una goleada porque fueron ocasiones para todos los gustos. Daba por aquí el dato de los goles esperados Robot 8, que eran para el Madrid 4,3, para el Levante 0,2. Y a 0,2 me parece, como dice también por aquí Robot 8, generoso. El Levante es que en ningún momento le vi generar lo más mínimo de peligro. Es que no pasó prácticamente del medio campo. Fue un partido que el Madrid dominó de principio a fin absolutamente. Y la verdad es que la versión del Madrid ayer fue para haber acabado con un poquito más de fortuna de cara a gol, tranquilamente con 7 goles. Porque el partido que generó el Madrid ayer fue buenísimo. El gol de Alegra Polya, que es una maravilla porque regatea a todas las jugadoras en la banda izquierda y se marcha para adentro y el golpeo es de una calidad abrumadora, una jugadora que tiene una temporada brutal y que me alegro mucho sobre todo porque es una futbolista que lo pasó muy mal con las lesiones de rodilla y verla a este nivel la verdad es que es una alegría tremenda, pero es que luego a partir del gol el Madrid tuvo la de Marceto de cabeza, un tiro de fuera del área de Sosa, tuvo Melgar un larguero, tuvo también otra Andonova, también creo que tuvo otra Anita Marina Marcos, Rivas creo que también tuvo también una tuvo que otra paró Marina, es Coronado. que Sí, sí, sí. el Madrid generó muchísimo en la primera parte y hablo antes de la expulsión. La expulsión ya, evidentemente, pues si quedaba algo del Levante ya se difuminó, pero es que antes de la expulsión el partido ya era ya para ir un 5-0 o 4-0. Sí, 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 o sea, el Madrid es que fue dominador de principio a fin y sobre todo pues a raíz de esa expulsión es que ya apaga y vámonos, creo yo, o sea, era muy, muy complicado para el Levante y con esa roja, con una jugadora menos, ya todavía más complicado. Y lo que comentabas, o sea, el Madrid porque no terminó de estar totalmente preciso ya de cara a puerta, pero ocasiones tuvieron para dar y tomar, o sea, Sí, sí, sobre sí. todo eso, Marceto, que es lo que decías, ¿no? El hat-trick de cabeza casi, que no terminó de enchufarlas, pero le faltó poquito, o sea, y eso dando gracias, o sea. Luego también el tema de ese córner. ¿Cómo permites que en ese córner te remate al lado de la portería? Es que no es ya que remate desde lejos, que tenga un buen cabezazo, sino es que remata al lado. Está Coronado y ella al lado.
y estaba otra compañera también. Es que remataran dos jugadoras solas. Eso ya no es solo cuestión de talento, eso también es cuestión táctica. No puede ser que en un córner te rematen al lado de la portería sin que nadie impida la más mínima molestia al atacante. Entonces, el Madrid perdonó la vida completamente porque pudo marcar en la primera parte varios goles. Al final tuvo 12 tiros, 3 a portería, pero sin incluir esa, por ejemplo, que es un remate a 1 centímetro de la portería. Otra que también tuvo Sosa que se marchó por un poco fuera. El larguero de Melgar que tampoco se incluye, pero se vio un Madrid que realmente atacó muy cómodo, generó muchísimo y sobre todo destacar también el trabajo de Sosa. Creo que es un futbolista que está haciendo una temporada hasta ahora buenísima, es una jugadora que le da mucho sentido al juego del Madrid, una calidad brutal, un sentido del juego, una visión de juego maravillosa y que ayer pues no marcó, tampoco asistió, pero para mí es el termómetro de este Madrid y es la futbolista que hace jugar al resto. Es la jugadora que está en el eje central, todo pasa por ella, que ayer el Madrid jugó un partidazo porque ella jugó un partidazo. Sí, esto es un poco lo que te comentaba yo, que por desgracia, al estar precisamente allí haciendo fotos, es una posición que no veo tanto por el ángulo que tengo. Tanto ella como Marina Rivas a lo mejor son dos jugadoras Sí. que no veo tanto. Andonova sí, porque tiene una posición más adelantada, pero después cuando sí que veo a lo mejor el resumen del partido, sí que digo, ostras, es que cómo ve perfectamente cómo están colocadas sus compañeras, cómo va dirigiendo. Entonces, sí, 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 o sea, la influencia que tiene después en el juego de todo el equipo es muy importante, la jerarquía que ha cogido en cuestión de unos meses, que yo creo que la hacen una pieza también clave en ese centro del campo del Madrid. Pues sí, primera parte, como decíamos, buenísima del Madrid, que acaba con ese primer gol de Alegra Polla, luego la expulsión de Sinta Cabezas, que tampoco tiene mucho más debate. Es una entrada absolutamente a destiempo sobre Antons Dotti, que primero es amarilla y luego ve la colegiada que no es para amarilla, sino que es para roja, porque no puedes ir con las dos piernas a esa altura y con esa temeridad. Y bueno, pues ya evidentemente acabo de fundir al Levante, un Levante que la primera parte apenas pasó del centro del campo, tuvo un tiro en total. Erika tampoco intervino, los fichajes tampoco están aportando demasiado y en defensa son un flan. Son un flan, un equipo ahora mismo sin alma, sin recursos. Y en la segunda parte, pues con una futbolista menos, hizo un cambio Emily Lima, se marchó Traoré, entró Gabaldón, también otro en el Madrid entró Marina, Laborde por Marina Rival, que tenía tarjeta amarilla, también entra de Eva Alonso por Castellano y son dos cambios que ya se ve. Quita a dos delanteras y mete a dos defensas. El plan del Levante en la segunda parte era no recibir más goles. Y casi lo consigue porque falló también en Madrid bastante y solo encajó un gol más. Pero es que se vio que el plan era eso. Bueno, pues con un gol nos mantenemos. No vamos a llegar a la portería rival, va a ser imposible. Porque, bueno, así fue. La segunda parte del Madrid tuvo 14 tiros, 2 el Levante, a portería 5 el Madrid, 0 del equipo Granota. El plan era evitar una goleada mayúscula, que ya parecía que lo iba a ser, porque el de Madrid la primera parte generó muchísimo. Pero bueno, afortunadamente para ella solo encajaron un gol más. Y creo que lo mejor del partido es el resultado. Porque si el Madrid tiene un día un poquito más atinado de cara a portería, el correctivo ayer hubiera sido gravísimo. Sí, sí, sí. Pero igualmente, yo no sé cómo de lógico es que yendo 1-0 por debajo en el marcador, tu planteamiento sea que no me marquen más. O sea, ya intenta rascar por lo menos un punto, vea por el empate de alguna manera, pero yo creo que fue más a por el factor quizás psicológico de que no me lleve un saco de goles de aquí y a intentar evitar, pues eso, que en vez de yo qué sé, un 3-4-0 sea un 1-0 un 2-0 como acabó siendo, que bueno, en gran parte sí que puede ser por esa modificación táctica, pero Sí, sí, a ver, igualmente evidentemente no sé. cuando vas perdiendo, haces ese doble cambio de meter una lateral y una central o centrocampista defensiva, no buscas el gol. Obviamente, puede que Eva Alonso, pues en un remate de caza te pueda marcar un gol, o María Gabaldón, que es la única jugadora que ha marcado esta temporada un gol del Levante en juego, porque el otro es un penalti de Erika González, pues te puede marcar un gol, pero al final hablamos de un equipo que ha marcado 2 goles en 6 jornadas y que tienes que marcar y quitas a las delanteras para meter centrocampistas o defensas. Es que no es un plan que tenga avisos de salir bien. Y la segunda parte, el Madrid redobla su dominio, llega con mucho más peligro,
Recuerdo, por ejemplo, un tiro de Andonova que para Coronado. También tiene otras Melgar posteriormente. También alguna acción luego con los cambios de Naunes. Otra que para Marceto, bueno, que falla Marceto en línea de gol. Luego la que falla también la debutante Hernández, Sofía Sí, Hernández en la final del partido, que era gol o gol y la tira fuera. Es que se salvó de una goleada escandalosa ayer el Levante, porque la verdad es que se vio un Madrid que se le vio además con mucha intensidad, con muchas ganas de hacerlo bien y hacer un partido completo al 100%. No hubo ningún momento de relajación lo más mínimo, se vio un equipo muy metido, muy entregado y me encantó el Madrid, pero es que claro, es el Levante. En este momento es el peor equipo de primera división. sí, 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 o sea, se enfrentaban, pues, efectivamente lo dicen los datos, es el peor equipo de Liga F, tanto yo creo que en goles como en recibiendo goles. En Un punto que sensaciones, es en que todo. en todo, sí, sí, sí. Y el Madrid, quizá el único pero es el hecho de no haber marcado más goles, pero al final son 2 goles, lo intentó, no estuvo del todo preciso, pero vamos, que igualmente fue un partido muy, muy bueno en todos los sentidos y yo qué sé, no se le pueden achacar mucho más. O sea, jugaron muy bien. La línea defensiva es que apenas tuvo que participar. Paola en su regreso fue un regreso muy cómodo porque tuvo que hacer más bien poco o nada, pero bueno, también en sensaciones psicológicas yo creo que llegar, o sea, regresar de lesión y que sea con una portería cero, pues también viene bastante bien. Y bueno, lo que comentábamos también, Ángela Sosa muy bien, Andonova también muy, muy bien, y sobre todo eso, Melgar y Alegra Polja, que es que son de un nivel, sobre todo a nivel Sí. físico, me parecen dos portentos que por los costados hacen muchísimo daño a cualquier Es que a equipo. este sistema, si te permites con ellas dos ser carrileras y atacar constantemente, tener todo el rato el balón, son dos puñales tremendos. Son dos futbolistas que son atacantes, no son extremos, no son tampoco defensas, son futbolistas que son, pues eso, jugadores de ataque y ayer se vio. Cuando tienen el balón y cuando pueden atacar completamente sin temer al contraataque, son jugadoras que son brutales y además el Levante defensivamente tampoco estuvo muy contundente, pues se sumó todo. Melgar hizo un partidazo, marcó luego ese último gol después del tiro de Laborde que paró Coronado y les hace para la futbolista noruega. Y bueno, luego también se comentaba de Sofía Hernández que debutó en el día de ayer. Luego también me gustó el partido de Nerea Sánchez, jugó buenos minutos al final la canterana del Madrid. Pero es esto, es que el partido del Madrid ayer fue tremendo, fue una muy buena actuación en todo momento. El centro del campo funcionó de maravilla, se vio un equipo muy compensado, muy compenetrado, con una idea de juego muy clara, con la posesión de balón. Y enfrente un equipo que resistió por su portera, por lo que falló el rival y que así en primera división vas muy, 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 muy justo. Los fichajes puede que mejoren el equipo, algo puede que mejoren, pero sinceramente me sorprendería muchísimo si este equipo estaba en la categoría. Ahora mismo les veo no descendidas a final de temporada, sino que creo que pueden bajar antes, porque la sensación que me da es que en este momento es de los equipos que menos compiten, por decir el que menos compite, porque el resto de equipos de abajo, pues el español te suma un punto por aquí, un punto por allá, puede perder partidos, pero está ahí, el Dus Logroño es lo mismo, Alama, el Depor es verdad que está un poco como está, pero tiene mucha más plantilla que el Levante, y es que no le veo en este momento opciones de salvación. Claro, sí, lo que comentas, por ejemplo, el español, pues es cierto que es un equipo pues que de cara a portería no es ni mucho menos goleador, pero a base de empates pues a 0, empate a 1 incluso, van rascando un puntito de aquí, un puntito de allá, que al final de temporada son puntos que pueden ser muy, muy importantes, pero es que el Levante es que ni siquiera eso, o sea, encaja muchísimos goles y eso pues a no ser que lo sepas compensar con el ataque, que no es el caso, es que te complica muchísimo la temporada, que a lo mejor resulta que se obra el milagro igual que la temporada pasada y dentro de unas Sí, pero jornadas la temporada pasada despiertan y tienes a tienen una buena Chacón, racha. a Paula Fernández, a Claro, Ángela Sosa, este año no las tienes y las que han llegado no son ni una décima van parte de del ellas. nivel. Entonces, el Sí, año sí, pasado sí, fue o un sea, por milagro eso ya, parece más complicado. pero este año yo te levanté.
Salvo que se invente alguna jugadora ahora que demuestre un nivel que no esperamos, creo que no tienen visos de buen futuro. Y así dejamos la jornada con el Madrid en sexta posición con sus 11 puntos, empatado con el Real Madrid. Y como comentaba por aquí Robotocho, si hubiera metido 4 goles más el Madrid, mejor dicho, 5 goles más, hubiera superado el Real Madrid en la clasificación, hubiera acabado la jornada en quinta posición. Está de momento a 2 puntos de la Champions, con lo cual gran inicio de temporada del Madrid, que aún no ha perdido lo que va de temporada en casa, fuera sí que lo hizo con el Real Madrid. Y el Levante pues acaba la jornada en última posición con un punto y a 2 del descenso, con lo cual pues difícil para el conjunto granota. Y bueno, pues así acaba la jornada 6 con el Barça líder con 18 puntos, de momento imbatido el equipo de Pere Romeu, segundo el Atlético de Madrid con 14 puntos, tercero la Real con 13 puntos, cuarto Tenerife con 12, quinto Real Madrid con 11 igual que el Madrid, en séptima posición está la Granada con 8 puntos, igual que la Lama que es octavo, noveno el Sevilla con 7 y luego décimo Badalona con 6, Deportivo 5 puntos en undécima posición y luego Eibar en decimosegundo con decimotercero Athletic Club con 4 puntos los dos, decimocuarto el Dux Logroño fuera del descenso, empatado a punto con el Español que está en descenso y el Levante que cierra la tabla en esa última plaza con solo un punto. Así que aquí acaba la jornada 6 de la Liga F. De momento están un poquito a cosas claras, por arriba el Barça está muy fuerte, está esa lucha en segunda posición, tercera posición muy abierta. Y luego sí que hay una brecha muy grande a partir del Madrid, con el Granada, Alhama, ya están en otra pelea. Y luego, evidentemente, en el descenso que está, de momento, la cosa un poquito decantada. Así que, así acabamos con la jornada 6. Dejadme vuestro comentario, vuestro like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros también al canal para estar pendiente de todas las actualidades que vayamos subiendo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.